Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Estamos en Buenos Días RD, tenemos mucho de qué hablar con todos ustedes, les damos detalles de lo que ha sucedido con la Operación Falcón, lo que se dice hasta este momento, vislumbramos inclusive lo que podría suceder en un momentito, hablamos de los diferentes temas de República Dominicana y el mundo y vamos a conversar inmediatamente, vamos a hablar sobre el 30% de las afiliadoras de fondo de pensiones, este tema que ya tiene un año tratándose en la palestra, tratándose en la República Dominicana, pero que todavía no se ha hecho gran cosa. Y vamos a conversar en este momento con un miembro del colectivo de pro del 30% de las AFP. Conversamos con Francisco Diloné, que está con nosotros. Buenos días, bienvenido Francisco. Buenos días. Primeramente a Dios las gracias y a ustedes por darnos la oportunidad de estar en su programa. Bien, mira, es un tema ya que los hemos estado tratando, ya tiene más de un año, ¿verdad? Sí, un año y 7 meses. Un año y 7 meses. Sí. Wow. Exactamente, esto viene pidiéndose, ya sabemos, la idea principal. ¿En qué etapa está hasta este momento? ¿Qué se alega? ¿Y cuál es el trabajo que se piensa hacer ya como en esta si se puede decir, en este grupo que es dirigido por el diputado Pedro Botello? Bien, en cuanto a en la etapa en la que se encuentra la lucha del 30%, la mayoría de nosotros conocemos que el proyecto está en una comisión especial en la Cámara de Diputados que se encuentra dormido este proyecto porque evidentemente las administradoras de fondos de pensiones están ejerciendo una serie de presiones para que este proyecto realmente no llegue a la Cámara de Diputados y sea conocido. Sí. Esto porque el proyecto cuenta con la anuencia de 112 diputados. Entonces se entiende de que si este proyecto llega allí, inmediatamente sería aprobado. En cuanto... Pero fue aprobado el año pasado, antes de las elecciones, en julio, por los diputados anteriores. Correcto, sí, pero ese proyecto perimió obviamente el 27 de febrero, sí, correcto. Sí, claro, pero en ese momento por lo menos se dio un avance, aunque los diputados no son los mismos. Además, bueno, cerca de haber ya perimido la legislatura. Correcto, cerca del 70% de los diputados que están hoy en el Congreso de la República son los mismos porque repitieron. Repitieron mucho, sí, claro. Exacto. Entonces, sobre la lucha del colectivo del 30%, en el cual nos agrupamos una serie de organizaciones sociales, sí. Se encuentra el movimiento de dignidad laboral. Okay. Estamos hartos y hay otras movilizaciones que se han estado agrupando alrededor de esta lucha que le encabeza el doctor Pedro Botello, como bien es conocido. Y lo que cabe en este punto es que la sociedad se empodere, porque esto es un tema país. La Ley de Seguridad Social, que abarca lo que tiene que ver las pensiones y la salud de las personas, es un tema país. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de las AFP hay 4.1 millones de dominicanos que están afiliados al sistema de pensiones. Entonces estamos hablando cerca de del 50% de la población, que con sus familiares estaríamos hablando de cerca del 70%. ¿Cuántos, para ir dando datos a grosso modo, cuántas AFP hay en la República Dominicana? Más o menos. 7 AFP. ¿7? 7 AFP. Entre ellas está la más grande, la AFP Popular, AFP Crecer, AFP Siembra, Banreservas, AFP Atlantic, y JMMB y La Romana. Ok. Esas son todas. O sea, no, en este caso no es como la ARS que hay muchas más, sino que AFP es más limitado. Esos fondos que nosotros aportamos a las afiliadoras de fondos de pensiones, a esas administradoras, están distribuidos
ellos los explican en lo que te envían, más o menos cómo están distribuidos. Y si me puedes explicar, ¿por qué alegan que es tan difícil, tan complicado y que crearía un hoyo económico en la República Dominicana? ¿Qué es lo que alegan? Bien, el dinero de los fondos de pensiones se encuentran distribuidos en esas 7 AFP. Como bien lo enumeré, en el orden que lo enumeré, ese es de alguna manera el orden en el que ellas son en tamaño. Ok. Ese dinero de los fondos de pensiones, que fundamentalmente entran por el aporte de los trabajadores y con el nombre de empleadores en la TCS, que sería el 7.10% por parte del salario bruto de los trabajadores, y el 2.87% por parte de los trabajadores, y el 7.10% por parte de los empleadores. Resulta que ese 7.10% que las administradoras de fondos de pensiones y una serie de economistas que han salido a decir que es un aporte por parte de los empresarios, ese aporte también en el fondo es de los trabajadores. Como quiera. ¿Por qué lo explico? Primero, porque ese... No es un regalo tampoco. No, de hecho, ese dinero se activa, inmediatamente se activa la vida productiva de una persona dentro de una empresa. Ese aporte se realiza porque la empresa ya calcula dentro de los gastos esa producción que el trabajador le tiene que generar. Si el trabajador no le genera más de eso que le genera en gasto, ninguna empresa va a tener un trabajador. Claro. Y sobre todo porque cuando una empresa desahucia a un empleado, la empresa no sigue enviando ese dinero a la TCS, de manera que ese dinero prácticamente también lo aportamos nosotros los trabajadores. De esos fondos que hay allí, hay 707 mil millones de pesos. 707 mil millones de pesos distribuidos en las 7 AFP. De ese dinero, las AFP alegan que nosotros solamente hemos aportado el 13%, que proviene del 2.87%. ¿Y del 7 punto y pico? No, del 7.10 sería el 33% de ese universo. Que serían alrededor de 220 mil millones de pesos. Ellos alegan que el 54% de esos 707 mil millones de pesos, que serían más de 330 mil millones de pesos, lo han aportado las administradoras de fondos de pensiones, que eso también es falso. Y paso a explicar por qué. Resulta que las administradoras de fondos de pensiones le pasan más del 80% de los fondos de pensiones al gobierno dominicano. Si el gobierno dominicano cumple su compromiso, bonos, títulos de Hacienda, etcétera. Si ese dinero lo tiene el gobierno dominicano y el 80% de los impuestos de este país lo pagamos la clase media y los pobres, esto significa entonces que de los impuestos que pagamos, ese 85% es que salen esas utilidades de las AFP. Es decir, nosotros mismos los trabajadores nos estamos pagando nuestras propias ganancias. Las ganancias, espérate, pues eso es bastante interesante. Es decir, para que se entienda lo mejor posible, hay una parte que nosotros aportamos a las administradoras, a las afiliadoras. Por decirlo de una manera, yo te doy a ti 10 pesos y tú esos 10 pesos se lo prestas al gobierno y esos 10 pesos generan 100 pesos. Entonces, luego, esos 100 pesos, tú me dices a mí, no, pero que tú nada más me diste 10 pesos, pero fue con los 10 pesos míos. Correcto. Que al final, el gobierno lo saca de mi costilla, esos 100 pesos lo saca de mi costilla con los impuestos que yo pago. Correcto. O sea que al final, como quiera, yo te aporto los 10 pesos y también aporto las ganancias distribuidas entre todos. Exactamente. Y al final, tú lo que haces es estar ahí como un motete para tomarlo de mí, pasárselo al gobierno, el gobierno te lo da a ti, tú coges tu ganancia, también, porque obviamente tienes tu ganancia como empresa, y luego entonces me sigue guardando mi parte ahí, para seguir ganando dinero de ese... Más o menos, voy bien. Sí. Esa es el esquema realmente que tenemos. Inclusive por ese concepto, solamente por las AFP recibir el dinero de los trabajadores y pasárselo al gobierno dominicano, las AFP sin hacer nada, sin tener ningún margen vamos a decirlo así, de riesgo, ellas reciben del gobierno dominicano, o sea, del Estado dominicano, de los mismos trabajadores, reciben 630 millones de pesos mensuales, 22 millones de pesos diarios solamente por recibir el dinero de los trabajadores, y eso es algo totalmente injusto. Ok, pero explícame esa parte, ¿cómo es? ¿Reciben esas afiliadoras, las administradoras, reciben cuánto? 630 millones de pesos mensuales en beneficio por recibir el dinero de los trabajadores. Por administrarlo, por hacer el rejuego. Por pasárselo al gobierno. Que es quien tiene la mayoría. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia?
¿No habría una forma de que no tener ese intermediario que se gana 600, 30 millones de pesos mensuales, 22 millones de pesos diarios. 22 millones de pesos, entre todas, obviamente, Sí, distribuidas lógico. entre todas. 22 millones de pesos diariamente se ganan las ARS, las AFPs en la República Dominicana por pasárselo a la mayoría. ¿Qué por ciento me dijiste que está en el gobierno? Quiero ir dilucidando todos los puntos así de manera orgánica para que se vaya entendiendo el tema. ¿Qué porcentaje me dices que es que está distribuido en el gobierno, en bonos y todo esto? Correcto, el 48% de ese dinero, que serían unos 320 mil millones de pesos, se encuentran en el Ministerio de Hacienda, y alrededor del 31%, que serían cerca de 200 mil millones de pesos, se encuentran en el Banco Central. Okay. El presidente de la República lo confirmó la semana pasada cuando dijo que todo ese dinero está en el gobierno dominicano. O sea, no es una información que nosotros no le estamos inventando ni estamos tratando de crear sensacionalismo con esto. Entonces se ha alegado que podría ocasionar una hecatombe económica, más de la que tenemos, podría ocasionar inconvenientes económicos al país, y tiene sentido por un lado, porque diría, si tú tienes un dinero para desembolsarlo más o menos en promedio, según el cálculo, en 4 años, pero te lo piden de pronto, bueno, pues hay problemas. ¿Es real esto? ¿Afecta realmente? ¿Y cuál sería la solución? Porque hay que dar una solución a esta situación. ¿Cuál sería la forma correcta para distribuir este 30% según piden ustedes? Según Bien, ha pedido el pueblo. Sí. Desde la lucha del 30%, nosotros hemos analizado todas estas teorías que se han estado difundiendo por los medios de comunicación y por periodistas, las mismas administradoras de fondos de pensiones. Y el mismo hecho de que en tantos países, como en el caso de España, Francia, Islandia, Finlandia, Portugal, Chile, Perú, Bolivia, han entregado a sus trabajadores una parte de los fondos de pensiones de manera extraordinaria. Todo el mundo sabe la recesión económica que hubo en el mundo, entonces estos países vieron la necesidad de entregar una parte a los trabajadores de estos fondos. Algunos países lo han entregado con diferentes metodologías para no afectar sus economías. Y en Chile se entregó un 20 y algo por ciento, 30, distribuido. 30. Un 30%. 30% en 3 partidas en de 10. escala, en 3 partidas. Correcto. Por ejemplo, el caso chileno, que es un ejemplo, Chile, que iba en caída libre de un menos 7% en su economía, con la entrega del primer 10%, la economía se recuperó en un 5.3%. Así lo confirmó la Scotia Bank de ese país en su momento, y con la entrega de los dos 10% siguientes, o sea, el 30% en sentido general, esa economía ha crecido en alrededor de un 4 a un 5%. Ok. Lo que nosotros entendemos es que ese 30% aquí en República Dominicana, como dice el proyecto del doctor Pedro Botello, se podría entregar en 4 partidas, como bien dice su proyecto, que sería las personas que tengan desde $1 hasta 350,000 en una partida, desde 351,000 hasta 700,000 en 2 partidas, desde 701,000 hasta 1,000,000 en 3 partidas y en 4 partidas de más de 1,000,000. Esto para que toda ese caudal de recursos no entre de impacto en la economía y no genere niveles inflacionarios importantes. Ok, esas partidas, estamos hablando, esos montos que tú te refieres, estamos hablando de qué por ciento se estima que lo tomaría el 30%. O sea, qué por ciento de los ciudadanos tomaría ese monto, más o menos, según se podría estimar. Bien, eso es una pregunta interesante. Hasta ahora, lo que marcan las encuestas es que cerca del 80% de la población dominicana, 80. cerca del 80%, está interesado en que le entreguen sus fondos de pensiones. Entiendo que todas esas personas que han estado saliendo a los medios de comunicación a decir que con mi cuarto no, ellos no lo van a retirar. Una campaña totalmente absurda porque, por ejemplo, aquí yo tengo mi cuenta de capitalización individual. Esta es mi cuenta. Ajá. Yo no me estoy metiendo con el dinero de ninguno de ellos. No, ni con la mía. Ni con la tuya, ni con la de nadie. Tú ni sabes en qué AFP estoy yo. Correcto. Entonces, ni qué monto tengo yo. Por ejemplo, en la actualidad hay personas que retiran, que tienen la suerte de retirar sus fondos de pensiones y eso no ha afectado mis fondos, ni ha afectado lo que están diciendo hoy día que con mi cuarto no. O sea, que es una campaña totalmente manipuladora y sensacionalista que no guarda ningún sentido con relación al derecho que tenemos como dueño de esas cuentas de capitalización individual en los fondos de pensiones. O sea, obviamente, y es algo totalmente lógico, si se aprobara y
tú decides tomar, y me imagino que algo diáfano sería también que tú puedas decir, no, yo no quiero el 30, yo con el 15 me conformo. Correcto. Pero hay gente que va a decir, no, yo no quiero nada, déjame mi cuarto ahí. Eso que dicen con mi cuarto no, podrán decirlo con todo el gusto, con mi cuarto no, pero el que quiere su 15, su 20, su 30%, de la manera como se acuerde. Entonces ya tenemos 1 año y 7 meses. En este año y 7 meses se hubiera podido llevar todo el proceso, o por lo menos vamos a ponerle solo 1 año. En 1 año se hubiera podido llevar todo tranquilo, equilibrado, pero se ha dejado ya 1 año y 7 meses que ha pasado y no se ha hecho más nada, a pesar de que en julio se tomó la decisión, los diputados aprobaron, pero fue entonces como para motivar a la gente a que votara el 5 de julio y ya después de ahí no volvió a tocarse el tema. Correcto. Bueno, yo entiendo que esa aprobación en ese momento fue una jugada del PLD para que la aprobaran el estado de emergencia en aquel momento. Entiendo que eso fue una jugada política y eso se evidenció con la no aprobación en el Congreso, en el Senado mayoritario del PLD de aquel entonces, con 29 senadores que no aprobó el proyecto. Quiero resaltar algo en cuanto al asunto de el derecho individual que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestro fondo de pensiones. Miren, esas cuentas son de capitalización individual. Claro, claro. El artículo 51 de la Constitución de la República dice que que el Estado tiene que reconocernos y garantizarnos el derecho de propiedad. Sí. Es decir, una persona tiene derecho al disfrute de lo que es suyo. Tiene que disponer constantemente, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución, que dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Sí. Toda persona, escuchen bien, tiene derecho al disfrute, al goce y a la disposición de sus bienes. ¿Qué resulta? Que el artículo 6 de la Constitución de la República establece su supremacía. Es el ordenamiento jurídico supremo del Estado. Sí. Toda orden, magna, ley, decreto, resolución que sea contraria a la Constitución de la República es nula de pleno derecho. Resulta que la ley 8701 que tenemos acá nos permite a nosotros el acceso a ese derecho de propiedad. La ley la ley 8701 de Seguridad Social. Esta ley establece que es a partir de los 55 años que nosotros podemos comenzar a tener algún tipo de acceso a este derecho de propiedad. Entonces yo le pregunto a cualquier ciudadano de este país, ¿quién sabe cuándo una persona pierde la vida? No. Nadie lo sabe. Entonces, limitar a una edad específica el acceso a este derecho de propiedad es una violación de derecho. La Constitución de la República está por encima de esta ley, lo que implica que ese derecho de propiedad no tiene garantía bajo el esquema que establece la ley 8701. En Perú existía este problema y en Perú tuvieron que llevar a la legalidad del derecho de propiedad su ley de seguridad social, porque el derecho de propiedad es un derecho absoluto. Todas las personas, por ejemplo, usted tiene un auto, usted tiene una casa, usted le da uso porque el Estado se lo reconoce y se lo garantiza. Sí. Este derecho de propiedad en la cuenta de capitalización individual no lo tiene, por eso es una violación de derecho. En realidad no está ahí el derecho de la propiedad. No se contempla el derecho de propiedad en las AFP. No se ejecuta. No se ejecuta. Es mandatorio de la Constitución de la República, porque ahí viene un caso. Por ejemplo, no es una cuenta que entra a un bien común. No es una cuenta común como un parque. O sea, no es una cuenta va a afectar a todos, claro. Exactamente. Esto es individual y al ser una cuenta de capitalización individual, nosotros tenemos un derecho constitucional del artículo 51 al acceso a esos fondos. Por eso que la negación del 30% es violatorio de derecho. Ok, o sea, limitar a las personas a que puedan poder disfrutar de ese derecho a una edad específica, que bueno, espérate, ahora tú me dices que habla de 50 y pico de años. 55 años. 55 años. El artículo 46. Pero realmente eso no se ejecuta. Comienza a disfrutarse de los 65 años y ha querido inclusive llevarse a 70. ¿Cuál es la diferencia? Explícame esa parte. Realmente el artículo 45 establece que cuando una persona cumple 55 años de edad y se encuentra cesante de trabajo, si cumple con al menos para poder acceder al 50% de su pensión, se le entrega. También a los 57 años, hay que decir que ellos realmente están cumpliendo con esta parte, pero lo que no está bien es los niveles. Eso no se informa tampoco, eso no se informa ni casi no se conoce, porque te lo digo, me manejo y conozco bastante del sector asegurador, aunque esto es diferente,
pero al manejarme es como va un poco de la mano. Sí. Y realmente casi nadie conoce que desde los 55 o 57 años se puede comenzar a disfrutar, pero también hay que cumplir con algunas condiciones. Correcto. Entonces, por otro lado, te llevan a que si tú mueres o si tienes una enfermedad catastrófica, que al final no sería como algo interesante, tú ahorrar todo el tiempo para que simplemente sea cuando te muera o una enfermedad ya que terminal, o en ese caso ya a una edad determinada, cuando ya tú estás en una edad ya que no vas a poder disfrutar muchas cosas. Aparte de que tengo entendido, y eso te lo puedo confirmar, hay muchas personas que a pesar de tener enfermedades terminales, se les ha hecho difícil, de todos modos, porque ya sea porque hay un punto que no se cumple, pero todo lo demás sí, tener su dinero. Correcto. Sobre ese particular, por ejemplo, yo he calificado a las administradoras de fondos de pensiones como socios de mala fe de los afiliados. ¿Por qué? Por ejemplo, el artículo 46 y 47 de la ley 8701 establece la pensión por discapacidad a la que te referías. Exacto, con relación a una enfermedad. Estos artículos establecen que cuando una persona pierde desde 1/3 hasta 2/3 de su capacidad física, puedan recibir hasta el 60% de su salario como pensión. Sí, sí. Resulta que para esto debe de darse una junta médica que evalúa cada caso. Esta junta médica por lo regular nunca se da porque las AFP boicotean la misma. Nunca. Entonces las personas se cansan de esperar resultados y muchas veces mueren. Okay. El mejor ejemplo de esto es que de las personas fallecidas hay 2.344 millones en los fondos de pensiones que no se los entregan a sus familiares. Por ejemplo, miren este caso de esta joven que el año pasado colgó en las redes sociales una... Yo lo vi. Su caso, ella finalmente murió en el mes de julio. Nunca recibió su fondo de pensiones porque ella no consiguió los recursos a tiempo para poder darse el tratamiento o la quimioterapia. Aquí tenemos otro caso. ¿Sabes del por qué no se le dio el dinero? Porque yo recuerdo que ella le faltaba algo, como porque no sé si era un diagnóstico o algo. ¿No sabes por qué fue que no se le pudo dar? Bueno, lo que ella alegó en el video que ella colgó fue que la administradora de fondos de pensiones le dijo que ella tenía que esperar a los 60 años de edad. Pero ella tenía cáncer. Ella tenía cáncer, correcto, pero ahí se da lo que te explicaba. Ella somete el proceso, debe de evaluar una junta médica, la junta médica nunca se reúne y la persona finalmente fallece, como en el caso de Yani. Por ejemplo, ahí tenemos otro caso, como el señor Freddy Alberto Rodríguez. Mire, ¿Tú sabes cuál era la ARS de esa joven? Popular. Ella dice en el video que era popular. Ella dice que era sí, de ella dice. de la AFP Popular, la joven Yani Pion. Yani, ella dijo en un video, yo vi ese video, sí, que la AFP Popular nunca le dio el dinero. Nunca le entregó el dinero. dinero. Nunca le pudo, ella teniendo cáncer y murió entonces en julio de este año. En el mes de julio, sí. En la AFP Popular. Ok, eso es bueno recordar. Aquí tenemos el caso también de Freddy Alberto Rodríguez, una persona que sufrió un accidente, pierna y un brazo prácticamente, ¿verdad?, en condiciones... pierna mutilada y un brazo correcto. casi... Esa persona tampoco recibe su dinero de su fondo de pensión. Entonces son muchos los casos que nosotros podemos presentar. ¿Qué le alegan entonces a Freddy? Lo mismo, que tiene que esperar a la edad para poder entonces recibir su dinero. Una pierna mutilada y un brazo también en la misma condición. Sí, correcto. Mira, ahí lo puedes ver. ¿Tú tienes contacto con Freddy? Sí, correcto. Esa foto le traje. Me vas a dar el contacto de Freddy, sí, para nosotros conversar con él. Sí. Wow. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos casos, podemos decir que las AFP son socios de mala fe de los afiliados de sus vamos a decirlo así, de su amplio negocio. Porque la misma ley, inclusive, en el artículo 130 establece la parte que tiene que ver la cobertura para las farmacias. Quiero que presten mucha atención porque esto evidencia todas las manipulaciones que hacen estas administradoras para, de alguna manera, alterar el espíritu de la ley. Este artículo 130 establece que las personas, cuando reciben una indicación médica, deben de recibir el 70% de la cobertura del valor total de la indicación. Ajá. Y el 30% lo pone el afiliado.
se debe de establecer. Eso es en las ARS. En el caso de las ARS, son las mismas AFP, o sea, son, Sí, son las mismas. muchas son, por ejemplo, el Popular tiene Universal. Tiene AFP Popular, Banreservas tiene también, o sea, van de la mano, claro. Correcto. Y van relacionados con los bancos. Yo digo que ese trío nos tiene a nosotros envueltos en pobreza. Exactamente. Las ARS, las AFP y los bancos comerciales. Entonces, ¿qué hacen las ARS? Que el mismo artículo 130 indica de que debe de establecerse un catálogo de medicamentos. ¿Qué hacen las ARS? Que logran a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social que se le apruebe un catálogo lo más reducido posible para cuando las personas van a solicitar la cobertura, se la niegan. Sí. Entonces, ellos también lograron de que se establezca un monto fijo para la cobertura de los medicamentos. En este caso son 8,000 pesos anual. 8,000 pesos que si una persona lo tiene desde enero hasta diciembre, si lo agotó en enero, desde febrero hasta diciembre no tiene cobertura. Pero si tampoco lo usó, tampoco se la acumula. Por ejemplo, en mi caso yo duré 16 años con seguro y yo no tengo un centavo en cuanto a la cobertura de medicamentos porque nunca lo utilicé y sin embargo no tengo un centavo acumulado. Te lo quitan entonces, como que... Totalmente. Mira acá, tú no estás usando medicamentos, pues déjame quitártelo. Tú sigues pagando la misma cantidad. Correcto. Y aumentándote cada cierto tiempo, pero te lo quitan porque como tú no lo utilizaste, no te lo vamos... En serio, correcto, eso funciona así. O sea, cada año es desde cero que inicia los 8,000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? La ley contempla 70-30. La ley no contempla un monto. Entonces, esto de alguna manera altera el espíritu de la ley en cuanto a lo que manda la ley a que se haga. La ley no contempla 8,000 pesos y la ley no contempla de que sea un catálogo tan reducido para la cobertura de medicamentos. 70-30. 70-30. Sea lo que sea, debería ser 70-30. Correcto. Es un tema bastante amplio. Las ARS tienen en este momento una contraparte con el Colegio Dominicano, el Colegio Médico Dominicano, que les está haciendo una huelga, pero al final los que nos vemos perjudicados somos los usuarios. Qué pena todo esto. Vamos a darle seguimiento. Me vas a dar los contactos de ese señor. Veo que tiene otros también. Vamos a contactar a esos señores y a la familia de la joven que falleció para constatar algunos datos y poder también seguir dándole y replicando este tema que creo que hay que ponerle caso. Mientras tanto, no hay esperanza ahora mismo por parte de los legisladores. No hay una unión, un trabajo, una mesa de trabajo. Los senadores nunca se han pronunciado ninguno a favor de esto. Correcto. Bueno, hasta ahora lo que nosotros tenemos es que empoderarnos de este tema. Realmente la sociedad tiene que empoderarse, como bien dijo el ministro de Economía y Planificación. Pero empoderarse ¿para qué si no tenemos legisladores que están a favor de nosotros? Bueno, justamente por eso, porque si no hay reacción social, tampoco va a haber voluntad política para poder decidir. Perfecto. El ministro de Planificación y Desarrollo de este gobierno dijo que si las sociedades no se empoderan de los temas, evidentemente que los poderes fácticos, o sea, las oligarquías, los sectores de poder van a imponer su agenda. Obvio. De manera que por eso es que el pueblo tiene que empoderarse. Yo quiero destacar un punto que no he mencionado aquí, con respecto a si el dinero de los fondos de pensiones podrían afectar las pensiones de las personas. Y desde la propuesta que se han estado dando, esto no sería así. Y paso a explicar por qué. El 30% de los fondos de pensiones suponen unos 210,000 millones de pesos. La propuesta, por ejemplo, del ingeniero Ramón Alburquerque es que el dinero que está entrando actualmente a la TCS, que serían unos entre 6,000 a 10,000 millones de pesos mensuales que entran por parte de los aportes de los trabajadores en la TCS, más los alrededor de entre 8 y 11,000 millones de pesos que entran como ganancias, que hace unos minutos explicábamos que lo pagamos nosotros mismos. Ese dinero podría ser utilizado para pagar el 30% en un periodo de un año. Okay. ¿Qué sucedería con esto? Que no habría que tocar los fondos de pensiones actuales de nadie, ni el gobierno tendría que aumentar impuestos para entregar estos fondos. Otra teoría en la cual yo me circunscribo es que las administradoras de fondos de pensiones que ya han ganado en estos primeros 18 años 46,000 millones de pesos aproximadamente, en los próximos 12 años se prevé que ganarán más de 150,000 millones de pesos. ¡Uepa! Entonces, si nosotros, como quiere un amplio margen de la población, que se eliminen las AFP obligatorias y que se instaure un solo sistema, un solo órgano en el país que administre el dinero
de los trabajadores, entonces esas ganancias que se están llevando las AFP, entonces vayan a cubrir la entrega del 30%. Exacto. Y no hay que tocar los ahorros de nadie y no hay que aumentar impuestos. Exacto, eso lo hemos pensado y lo hemos dicho, suprimir las AFP y ya, y que lo administre una institución gubernamental, obviamente bien administrada y bien vigilada. Que finalmente es el que tiene dinero de los trabajadores. Que lo tiene de todos modos. Francisco, gracias por estas informaciones. Vamos a darle seguimiento y muchísimas gracias por darnos luz en algunos puntos sobre este tema de las AFPs en la República Dominicana. Bien, muchas gracias y por la invitación. Gracias a ti. Bien, vamos a una brevísima pausa. A continuación damos detalles e informamos sobre lo que ha sucedido hasta este momento en la República Dominicana. Quédese con nosotros. Esto es Buenos Días RD. No se muevan.